En la tarde de hoy vamos a predicar, se le llama una predicación biográfica, que es una predicación basada en la persona de en una persona que sale en la Biblia. Vamos a analizar, a escudriñar, a ver la vida de José. José, un personaje que podemos ver diferentes principios, actitudes, que podemos conocer el cómo enfrentar diferentes situaciones de la vida, que nos enseña a rendirnos a Dios, sea cual sea la situación que estemos enfrentando. Ya sea situación de adversidad o situación de alegría y gozo. José nos enseña a poner a Dios en primer lugar. Por eso dicen que es un tipo de Jesús. Teológicamente la palabra tipo significa como un espejismo, algo similar, pero que sucedió muchos años antes. Podemos ver a José siendo un espejismo de lo que luego veríamos en Jesús. Por eso te voy a invitar a que puedas abrir tu Biblia en Génesis 37. No vamos a leer porque sinceramente le voy a dar un repaso rápido de Génesis 37 hasta Génesis 41. Vemos cómo comienza la lectura diciendo, versículo 2 de Génesis 37, que José tenía 17 años. Y a partir de ahí, poniéndonos en contexto, Jacob, padre de José, tenía 4 mujeres, o mejor dicho, 2 mujeres y 2 concubinas, Lea, Raquel, Zilpa y Bilha. Raquel, la mujer amada por Jacob, no podía tener hijos. Pero finalmente Dios concedió la petición de su corazón y concibió a José. Y dice el versículo 3 del capítulo 37 de Génesis que José era su hijo más amado. Y eso ya generaba entre los hermanos, 12 hermanos, cierta disputa, cierta fricción entre unos y otros, porque José era el más amado. Pero no solamente era el más amado por Jacob su padre, sino que había sido escogido por Dios. Y Dios comenzó a utilizarlo. Le dio un sueño donde se veían 11 manojos que se postraban ante otro manojo. Y él interpretaba que el manojo que estaba en pie era José. Entonces los hermanos se enfadaron, pusieron el grito en el cielo, se lo explicaron al padre y el padre regañó a José. Pero no con eso suficiente, José volvió a tener otro sueño donde el sol, la luna y 11 estrellas se postraban delante de él. Y Jacob dijo, oye, tus hermanos aún, pero tu padre y tu madre se postrarán y adorarán ante ti. Y fue regañado por su padre. Y burlonamente, en forma de mofa, sus hermanos le llamaban José, el soñador. José, el soñador, no solamente recibió lo que conocemos hoy como bullying, sino que sus propios hermanos intentaron primeramente asesinarlo. Pero hubo uno un poco despierto, Rubén, que dijo, no lo matéis, es el amado del Padre. Y entonces sale Judá, que sería un poco pesetero. Dijo, bueno, pues vamos a venderlo por lo menos. Y lo vendieron como esclavo. Lo vendieron como esclavo. No solamente fue traicionado por sus hermanos, sino que fue esclavo. Lo vendieron a Potifar para Egipto. Pero dice el capítulo 39 que todo lo que José tocaba, Dios lo bendecía.
Y entonces Potifar, que no era tonto, dijo, si todo lo que toca su Dios lo bendice, lo vamos a poner de mayordomo de la casa. Que gestione todos los negocios que tenemos aquí. Y todo lo que José tocaba, Dios lo bendecía. Y Potifar fue beneficiario de la bendición del Dios de José. Pero la Potifara, que no tenía buenas ideas, intentó tentar a José. Intentó acostarse con José, pero él, que era íntegro en su corazón, huyó. Pero esa no fue la historia que le llegó a Potifar. La historia que le llegó a los oídos de Potifar era que José había intentado acostarse con su mujer, por lo que tal enfado era el que tenía Potifar que encerró en la cárcel al joven José. Y en esa cárcel se encontró con el copero, con el panadero. Y estos tenían sueños. Tuvieron un sueño cada uno. Y José, que era el soñador, también sabía interpretar los sueños. Y a uno le dijo que iba a ser restituido. Y al otro le dijo que iba a morir. Al copero que iba a ser restituido, le dijo, cuando estés fuera, acuérdate de mí. Pero pasaron los años y no se acordó de José. Hasta que a los 2 años, Faraón tuvo un sueño y llamó mandar a traer a los sabios, a los caldeos, a los magos de aquel tiempo, a los que interpretaban sueños. Pero nadie le daba la interpretación de su sueño. Hasta que el copero dijo, aquel joven que está allí encerrado aún. Faraón, hay un joven en la cárcel que puede interpretarte el sueño. Lo mandaron llamar. Y en el capítulo 41, si no me equivoco, versículo 25, le cuenta el sueño a Faraón y le dijo José, 7 años de vacas gordas, 7 años de abundancia, 7 años donde los lagares van a estar rebosantes de alimento. Mientras que los 7 años de espiga van a ser 7 años de escasez. Y él que era sabio. Y José que era sabio le dijo, pero vas a necesitar a alguien que para que los 7 años de escasez, que sepa guardar durante los 7 años de abundancia. Y en cierta manera como que él se propuso, yo sé más o menos cómo hacerlo. Y Faraón lo mandó llamar de la cárcel a Palacio Real. Dice la palabra de Dios, versículo 46, que José, cuando se presentó delante de Faraón, tenía 30 años. Hemos dicho al principio que tenía ¿cuántos? 17. Y ahora tenía 30. 13 años. 13 años de proceso. 13 años de horno. 13 años de preparación y capacitación para poder llevar a cabo el plan y el propósito que Dios tenía con él. 13 años. 13 años de dolor, de angustia, de sufrimiento. 13 años donde quizás muchos otros hubiesen tirado la toalla. 13 años esperando ver los sueños que Dios le había dado cuando tenía 17. ¿Dónde están rendidos a mis pies? ¿Dónde está mi familia que me ha vendido? ¿Dónde está tu bendición? ¿Dónde estás tú? Porque tenía motivos suficientes para preguntárselo a Dios. 7 años buenos, 7 años malos vendrían. Y ahí él aprovechó su oportunidad. Diferentes etapas vemos en la vida de José. Vemos la etapa de ser el amado del Padre.
de ser odiado por los hermanos, de ser repudiado, traicionado y vendido, de ser esclavo, de en medio de la esclavitud ser utilizado por Dios, de ser preso, de ser tentado, de ser gobernador de la primera potencia mundial de aquel momento. A modo de reflexión, cuando tú prevaleces y permaneces fiel, verás la gloria de Dios en tu vida. Pero la pregunta en esta tarde es, ¿cómo hubieras vivido tú esos 13 años? ¿Cómo hubieras respondido tú a estas diferentes etapas? Porque yo sé sentirme amado. Porque yo sé o me gusta o aprendería rápido a ser utilizado por Dios. Pero a ser traicionado por mis hermanos, a ser vendido, repudiado, preso, tentado, quizás no me gustaría tanto. ¿Cómo responderías tú ante las diferentes etapas de la vida de José? Y yo quiero de esta historia poder sacar tres simples puntos y no quiero alargarme mucho. Y el primero es, Dios a quien llama, capacita. Y Dios te está llamando. No importa cómo te llames, no importa quién seas, no importa qué edad tengas, Dios te está llamando. Dios quiere utilizarte. Dios quiere contar contigo. Y no importa cuál sea la mochila que cargues, no importa cuál sea tu situación, Dios te está llamando. Y Dios a quien llama, capacita. Dice la palabra de Dios en el Salmo 32, versículo 8. Y te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Confía en Él, sé obediente y Él te hará entender y te enseñará cuál es el camino en el que debes andar. Dios no te va a dejar solo nunca. Pero yo conozco de muchos que me dicen, pero ¿y dónde está Dios? Te cambio la pregunta, ¿dónde estás mirando que no ves a Dios? Porque Dios está presente. Dios está presente si tú permaneces fiel. Dios a quien llama capacita. Y es Dios mismo el que va a generar las situaciones, las circunstancias para que tu carácter, para que tu temperamento pueda ser formado, pueda ser capacitado. Tu forma de pensar pueda cambiar para que sea más parecida a la forma de pensar de Él. Que tu forma de sentir pueda ser más parecida a la forma de sentir de Él. Que tu forma de actuar y de hablar pueda ser día a día más parecida a su forma de actuar. Dice Dios en 1 Corintios 1:27 que de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios, pero no te quedes ahí, continúa, para avergonzar a los sabios de este mundo. Tú con tus recursos, con tus fuerzas, con tus argumentos, con tu conocimiento, ¿puedes avergonzar a los sabios de este mundo? No, por lo menos yo no. Pero con sus recursos, con sus fuerzas, con su conocimiento, sí puedo hacerlo. Porque si es Él el que te prepara, porque si es Él el que te capacita, si es Él el que habla a través de ti, podrás. Da igual que seas de lo vil y menospreciado del mundo, da igual cuál sea tu mochila, da igual cuál sea tu nombre, da igual cuál sea tu estrato social, da igual todo eso, porque es Dios mismo hablando a través de ti. Escogió a lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios de este mundo. No es en tus fuerzas, no es en tus recursos, no es en tu conocimiento, es a través de Él. Pero primeramente tú tienes que decir sí al llamado de Él. Porque Dios al que llama capacita,
Pero primero tienes que tú decir sí. Dios quiere contar contigo. Dios quiere contar contigo. Dios quiere hacer la obra. Dios quiere tratarte. Dios quiere ministrar. Dios quiere preparar y capacitar. Ahora tú te vas a dejar. Porque Él te ha escogido, Él te ha llamado y Él te quiere preparar y capacitar. Él te quiere equipar con los recursos necesarios. Él quiere otorgarte la bendición de ser utilizado por Él. Y eso no quiere decir que el camino vaya a ser fácil. Gente que lleva años aquí, en el camino, en el Evangelio. Gente que lleva años, no hace falta que sea mayor. Gente que está tomando decisiones y está en el Evangelio de Jesús, sabe que el camino no es fácil. Porque la puerta es estrecha, porque angosto es el camino. Pero si Él está contigo, si Él es lo primero, ¿quién contra ti? Quizá tengas que tomar decisiones. Quizá tengas que dejar de ser el Abel que eres actualmente para ser el Abel que Dios quiere. Tengas que dejar de ser para ser lo que Dios quiere. Y siempre pongo el mismo ejemplo, el bizcocho, el pan, lo que tú quieras. Una masa pringosa donde tienes que mezclar harina, agua, levadura y sal. Lo mezclas, pero ya no es harina, agua, sal. No, ahora es una masa. Han dejado de ser ingredientes separados para ser un solo ingrediente, que es una masa. Pero una masa de esa manera es pringosa, es repugnante, porque ha de pasar por el horno aún. Y Dios está haciendo la obra en cada uno de los que estamos aquí. El simple hecho de que ya estemos aquí es un paso. Estamos dejando o queriendo dejar de ser lo que somos para hacer lo que Dios quiere. Pero ahora es necesario que tomes la decisión de decir sí al horno. Porque el horno es la parte difícil. El horno es la parte que quema. El horno es la parte que transforma. El horno es la parte donde tus cualidades dejan de ser como son y son catapultadas a niveles superiores, donde dejas de ser masa pringosa y repugnante para ser pan. El primer alimento más vendido en el mundo. Para hacer algo útil. Para hacer algo que sacia una necesidad. El Evangelio no es fácil. Es cuestión de ser obediente. Porque cuando Él está al frente y tú no tomas decisiones, sino que simplemente obedeces sus decisiones, si Él es contigo, ¿quién contra ti? La vida no es una montaña rusa donde hay etapas duras, donde uno tiene que luchar contra sí mismo si quiere agradar a Dios a lo largo del proceso. Y se van a generar situaciones a lo largo de tu vida donde tu fe, tu confianza, tu amor, tu entrega, tu sacrificio, tu santidad se van a ver cuestionadas y se van a ver en un conflicto de intereses donde no vas a saber si quieres realmente ser lo que Dios está llamándote a hacer o dejarte ir y ser el Abel que siempre has sido. Pero esos son exámenes donde Dios va a probar tu santidad, donde Dios va a probar tu amor, donde Dios va a probar tu fe, donde Dios va a probar tu entrega. Y es el tiempo de ser obedientes a su voz, porque cuando tú eres obediente y sales aprobado del examen, Dios te catapulta a cosas mayores que tú ni siquiera conoces, dice Jeremías. Por eso en el momento
del proceso, en el momento de angustia, en el momento donde el calor aprieta en medio del horno, yo te quiero invitar a buscar la belleza colateral, la belleza del proceso, que quizás es difícil encontrarla, que quizás es difícil ni siquiera imaginarse que hay belleza en el proceso. La belleza colateral es esa enseñanza extraída a pesar del dolor. La belleza colateral es esa paz en el corazón a pesar del duelo. La belleza colateral es los beneficios que podamos encontrar a pesar de, por ejemplo, la enfermedad o la escasez. Es el tiempo de que en medio del horno, en medio de la aflicción, en medio del dolor, nos podamos centrar en la belleza colateral. José se centró durante 13 años en la belleza colateral. Y por eso pudo llegar a ver y a ser gobernador de Egipto. Si él hubiese tirado la toalla por el dolor, por la angustia, no hubiese alcanzado la finalidad del proceso. Jesús en medio de su sacrificio, la belleza colateral es que la humanidad tiene la oportunidad de salvación. Con todo el respeto, la belleza colateral de la partida de Paco es que a día de hoy tenemos la certeza de que él está con el Señor. Pero en otro momento de la vida, si se hubiese dado, no lo sabríamos. Hay belleza colateral, sea cual sea la circunstancia. Pero a veces nos centramos en mis sentimientos, en mis pensamientos, pero céntrate en el plan y en el propósito de Dios, porque es ahí donde vas a encontrar la belleza colateral del proceso. Habacuc 3:19 dice la palabra de Dios. A ver si soy capaz de encontrarlo. Habacuc 3:17 al 19 dice: y aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque no tenga que echarme a la boca. Esto Habacuc lo está escribiendo en medio de una guerra, donde está viendo muerte, donde está viendo asesinatos todos los días, donde por causa de la guerra no tiene que comer, por causa de la guerra no hay vacas en los corrales ni alimento, pero con todo, él se alegrará en el Dios de su salvación. Esa es la belleza de algo aparentemente inoportuno, desechable, angustioso, doloroso, poder encontrar esa enseñanza, esa reflexión, esa bendición de Dios. Dice Romanos 8:28 que para los que están en Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pero es cuestión de estar en Dios, esperando y cumpliendo su palabra. Es importante encontrar esa belleza colateral por dos motivos esenciales. El encontrar la belleza colateral te va a alentar, te va a motivar a no centrarte en el dolor y la angustia. El encontrar esa belleza colateral te va a animar a buscar cuál es el plan y el propósito que Dios tiene contigo y a seguir caminando hacia adelante. Ha llegado el tiempo de dejar de centrarnos en mis sentimientos, en mis emociones, en mis pensamientos,
para comenzar a centrarnos en el plan y el propósito de Dios, sea cual sea la circunstancia, sea cual sea la situación, porque hay belleza en medio del proceso. Busca más allá de lo que tus ojos puedan ver. Busca más allá de lo que tus oídos puedan escuchar. Busca más allá de lo que tu mente pueda entender, porque es ahí donde tú no alcanzas, donde encontrarás la belleza colateral de tu proceso. Belleza colateral, belleza oculta, belleza que te catapulta a entender los planes del Creador. Por eso, mi consejo en esta tarde es que te puedas centrar en la enseñanza, en la moraleja, en la lección de vida. La vida no va a ser fácil, la vida es dura. La vida es complicada. La vida es esa montaña rusa que sube y baja. Y hay emociones de todo tipo. Y hay que aprender a vivir y a expresar todo tipo de emociones. No es más fuerte el que siempre está alegre, fuerte, confiado y firme. No. Hay momentos difíciles. Hay momentos donde hay que llorar. Hay momentos donde uno tiene que gritar y expresar y quejarse. El que era conforme al corazón de Dios habló fuerte a Dios. David, ¿dónde estás? Pues no has sido tú. Una vez tras otra expresaba lo que había en su corazón. Pero también en momentos de alabanza le daba gracias porque era él el que le daba la bendición. Es el tiempo de encontrar la belleza colateral, porque es lo que te va a impulsar a seguir caminando, sea cual sea la situación y el momento. Por eso, en esta tarde, te quiero impulsar y animar a no dejar de soñar, a ser como José, sea cual sea la situación, sea cual sea el momento que te esté tocando vivir. No dejes de soñar, no dejes de pensar en la promesa de Dios. ¿Cuántos tienen promesas de Dios que se han de cumplir? Sigue creyendo porque Dios no es hombre para mentir. Sigue creyendo porque si tú prevaleces firme, la gloria de Dios se manifestará. Sigue soñando, sigue creyendo, pero céntrate en lo que te hace centrar, en ser transformado, en entrar en el horno, en dejar de ser quien yo soy para ser lo que Él quiere que yo sea. En encontrar cuál es la belleza colateral a pesar del dolor, la angustia y el sufrimiento, para poder tener una motivación para seguir adelante y seguir soñando en un mañana mejor, soñando en el plan y el propósito de Dios cumplido y realizado en tu vida. Por eso te quiero invitar a que te esfuerces. Como dice Josué 1:9, esfuérzate y sé muy valiente. A que no hagas caso a las voces que se puedan levantar, como pasó con José, el soñador. El soñador soñó y vio el sueño cumplido, porque permaneció y prevaleció firme a la palabra de Dios. Sigue firme en medio de la lucha, fiel y obediente. Dice Juan 16:33 que en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confía en Él y verás su gloria. Y nunca dejes de soñar, dejes de creer en sus palabras. Como dijo Habacuc en el capítulo 2, versículo 3, aviva tu obra en medio de los tiempos. Habacuc, hemos dicho antes, estaba en medio de la guerra, en medio del sufrimiento, en medio de los asesinatos, en medio del hambre, en medio del dolor y la angustia. Y después de una oración con el Señor y una conversación, no le quedó otra que decir: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos.
Da igual cuál sea el tiempo, aviva tu obra. En los tiempos de dolor y angustia, aviva tu obra. En medio de bendición, aviva tu obra. Aviva tu obra. En medio de los tiempos, sean cual sea, queremos ver tu gloria en esta tierra. Es tiempo de hacer lo que hizo José. Y de una forma resumida lo encuentras en el Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él. Y Él hará. Dos cosas tienes que hacer tú. Una tiene que hacer Él. Encomienda a Jehová tu camino. Que todo lo que vayas a hacer, que todo lo que vayas a emprender, que todo lo que pienses, hables, digas, hagas, sea presentado delante del Señor. Que confíes en Él, sea cual sea la circunstancia, sea cual sea la situación, sea cual sea el momento que te esté tocando vivir, confía en Él. Porque si prevaleces fiel y obediente, paso 3, a ti no te toca hacerlo, le toca a Él. Él hará. Él hará. Deja que Dios te prepare. Deja que Dios te capacite. Aún en medio de la lucha, busca la belleza colateral. Sigue soñando, sigue luchando para haber cumplido y realizado en ti el plan y el propósito con el que Dios te ha creado. Por eso en esta tarde no quisiera terminar sin hacer un llamado o un doble llamado, no sé cómo decirlo. Porque la enseñanza es sencilla, Dios te está llamando. Y Él, el que llama, capacita. Aunque ya te aviso, el proceso a veces no es fácil. Por eso te invito a buscar la belleza colateral. A buscar la belleza colateral, porque va a ser lo que te va a impulsar a seguir adelante en medio del dolor y la angustia. Y te invito a soñar y a creer en que el propósito de Dios se cumplirá en ti si tú permaneces fiel. Pero hay gente que en medio del camino tiraron la toalla. Hay gente que en medio del camino dejaron de creer. Hay gente que en medio del camino comenzaron a creer en sus propias fuerzas y dejaron de escuchar la voz de Dios. A esa gente yo quiero hablarles hoy. Aquellos que quieran comenzar de nuevo. Y no os pongáis de pie porque vamos a terminar y así oramos y nos vamos. Aquel que quiera comenzar de nuevo. Aquel que quiera reemprender el camino del Evangelio. Me gustaría que se pudiera poner en pie. Yo quiero orar por él. Y el segundo llamado, de momento no hacemos nada. El segundo llamado es para que aquellos que en medio del proceso, aquellos que en medio del dolor y la angustia se desanimaron, tiraron la toalla y dejaron de creer, te voy a invitar que puedas ponerte en pie. Y ahora voy a invitar a aquellos que están cerca, a aquellos que están a derecha y a izquierda, que podáis orar los unos por los otros, pidiendo por vuestros hermanos, pidiendo para que Dios siga dando fuerza, que Dios siga dando ánimo, que Dios siga tratando y ministrando, preparando y capacitando las vidas para que su gloria pueda ser vista. Ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos. Vamos a orar todos juntos.